Lo primero que quisiera precisar es la distinción que había de hacerse entre el carácter de las guerras civiles del siglo XIX y la presencia de la violencia liberal conservadora en el siglo XX. Me voy a referir fundamentalmente a este segundo aspecto, donde considero que se ha intentado señalar la irregularidad de la guerra colombiana como un continuo, que algunos datan del siglo XIX, otros lo ponen en el origen de la violencia de los años 50, señalando un hito como el asesinato de Gaitán. Otros lo señalan en otro periodo que ya tiene que ver con la emergencia de las guerrillas, ya de corte comunista, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera señalar primero es que hay una presencia de la violencia en Colombia, de un trámite por vías violentas de los conflictos políticos, en donde hay un primer momento, la violencia en los años 50, que enfrentó a Partido Liberal y al Partido Conservador, una guerra fratricida que dejó muchas muertes, pero que detrás de la confrontación de partidistas se ocultaban también otras razones de la violencia: el problema de la tierra, la explotación, la desigualdad, la pobreza estructural, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que se ha diagnosticado suficientemente que no puede reducirse esa violencia exclusivamente a una confrontación entre los partidos políticos, aunque tomaran la forma de los partidos políticos. En los años 60, 70, 80 lo que uno ve es que la presencia de otros actores le dan un giro también a la especificidad de la violencia. Entonces no podemos decir que en los 80 sea una continuación de la violencia de los años 50, porque realmente en los años 80, que llamamos un periodo de agudización y escalamiento de la confrontación armada en Colombia, uno asiste a la diversificación de actores enfrentados, que se consolida el paramilitarismo, hay una consolidación y una profundización de la lucha guerrillera, porque también las guerrillas se transforman militarmente, son actores mucho más beligerantes, con recursos disponibles para la guerra, con entrenamiento, o sea, con unas condiciones también que han hecho que las características de la guerra de guerrilla en los 80 sea distinta a los 60 cuando nace, y con un factor adicional en esa confrontación de los 80, que es el narcotráfico, que buena parte de los niños del narcotráfico entraron a alimentar la postura de los grupos paramilitares o a trabajar en convivencia con ellos, y que lo que algunos autores han llamado pues que hay una confrontación donde hay múltiples actores con diversos intereses que generan además una conflictividad violenta. Lo que también hay que señalar es que no es una guerra regular y que no se da en todo el país de la misma manera. O sea, hay que analizar también las contribuciones que se han hecho para entender las raíces regionales de la confrontación, la presencia desigual en las regiones de los actores armados y la presencia desigual en las regiones de los distintos problemas. Entonces tenemos, por ejemplo, que el problema de la tierra, que parece como un gran problema, va a tener formas específicas que le dan un rasgo característico en cada una de las regiones del país. Por eso también hay unos destiempos o un tiempo desigual en la confrontación. No se da simultáneamente en todo el país la confrontación. Hay zonas más golpeadas por la guerra en determinadas coyunturas. Miremos solamente aquí en Antioquia. En Antioquia fue distinto la confrontación que se vivió en el Urabá antioqueño, en el Magdalena Medio o en el Bajo Cauca, y con posterioridad en el oriente antioqueño, o la forma que adopta el conflicto en el suroeste. Entonces siempre habrá que pensar que tiempo y espacio están emparentados con presencia desigual de actores y con fenómenos o problemas también específicos en las regiones que nos dan cuenta de un tipo de confrontación muy difícil de distinguir como una sola guerra. Yo pienso que lo más importante que hemos logrado con todos los estudios que se hicieron en los años 50, 60 sobre la violencia de los años 50, partiendo de la obra pionera pues, de la violencia en Colombia, de Paz Borda y el padre Luna,
lo que se hace en los años 80 cuando se caracteriza el estudio sobre la violencia que contratara el presidente Barco en ese momento, ese estudio que hacen los que hoy conocemos como los violentólogos, que le aporta al país en una caracterización de las distintas violencias, o incluso el diagnóstico que hacen ahora la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas en el marco del Acuerdo de La Habana. Son estudios que nos permiten identificar los rasgos particulares de la violencia en Colombia y por qué ese debate que ha sido presente siempre, si aquí vivimos una guerra civil no irregular, si vivimos otro tipo de confrontación, algunos autores hablaron de una guerra contra la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que en el debate lo que está es definir qué tipo de violencia hay, cuáles intereses están detrás de la confrontación y qué problemas históricos acompañan todo ese proceso violento en Colombia. Yo diría que lo más importante es saber que el país desde el siglo XIX, o sea, en su vida republicana hasta hoy, lo que ha tenido son problemas anclados en su historia nacional que no ha resuelto suficientemente y que en determinadas coyunturas se convierten en detonantes de distintas formas de confrontación. Bueno, en Colombia los principales actores del conflicto, pues la primera y por su naturaleza es el Estado colombiano, y a cabeza del Estado colombiano los distintos gobiernos que hemos tenido en Colombia a partir de la era republicana. Eso sin dejar de señalar que para la historia colombiana nosotros todavía no conocemos un periodo de paz. Incluso porque no es solamente hablar de la llegada de los españoles y lo que pasó allí, sino que también esa era precolombina no fue muy tranquila que digamos. Pero si nos ubicamos desde la República, no hemos tenido un periodo de paz. Los historiadores han desarrollado investigaciones donde nos muestran las sucesivas guerras por la República. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Cartas de Batalla, y Cartas de Batalla lo que muestra es que cada constitución que hemos creado en este país se han convertido en los móviles para desarrollar la guerra siguiente. Entonces eso ya de por sí es bastante diciente de la realidad de Colombia. Entonces, por un lado está el Estado colombiano como uno de los actores principales, con el Estado colombiano los partidos políticos. Para la época, si nos ubicamos justamente en la época de la República, pues los partidos políticos, pues los dos más tradicionales, los conservadores y los liberales. Eso hasta el Frente Nacional, porque a partir de allí pues aparecerán otras figuras como las guerrillas, que entonces estas ya van también a ser parte del escenario de la disputa. Entonces el Estado, el gobierno, los partidos políticos y guerrillas. Las más conocidas, lo que era la FARC, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ELN, que todavía subsiste, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército, el EPL, que todavía queda un fragmento, a pesar de que es un proceso de paz, pero todavía que esa guerrilla todavía subsiste. Bueno, y para la época del 60-70 surgieron muchos más de los que estamos hablando, el M-19 también tiene un lugar ahí. Entonces eso hace parte del paquete de nuestro conflicto. También va a haber el fenómeno de las autodefensas, que empieza a gestarse en esa época, 60-70, más fuerte el 80, y del 80 para acá lo que hemos conocido como el paramilitarismo. Ese es otro factor central en la conflictividad colombiana, pensado desde las guerras. Aliado a eso, o de manera indirecta, algunos estados extranjeros. En el caso colombiano, Estados Unidos, porque ha jugado un papel central en la historia colombiana. Entonces esos estados también han jugado un papel, Estados Unidos de manera más directa en nuestra realidad. Y bueno, en ese conflicto, de manera también indirecta, digámoslo así, pues entra la población, porque dada la dinámica de la guerra como la hemos desarrollado en este país, pues si ustedes van y miran las estadísticas, la mayoría de las víctimas es la población civil. Entonces no hay que perder el escenario que también han estado allí, a tal punto que las mismas víctimas han generado procesos organizativos y han desplegado mucha acción colectiva sobre la idea de contener, bloquear o cambiar esas dinámicas conflictivas, porque los muertos los vienen poniendo la población. Entonces yo diría más o menos ahí tenemos como un mapa
En ese mapa, por supuesto, también entran otras figuras que hay que ir sacando del paquete, pues, que sean visibles. ¿A qué nos referimos? Un sector del empresariado. ¿Por qué? Porque es que hacer la guerra cuesta, y también porque la guerra afecta a sus intereses. En el transcurso de esto, el narcotráfico también ha permeado el asunto, bien porque genera los ingresos para todos estos grupos, o bien porque hay un grupo que se reclama como narcotraficante y desarrolla eso. Poner una línea que lo separe no es fácil. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar que un sector empresarial de este país y de terratenientes también que entran ahí se dedicaron a hacer la guerra y a evitar tener que pagar la guerra de su bolsillo. Entonces, una manera de hacer recaudos para la guerra ha sido reformas tributarias, de tal forma que todos aportemos para patrocinar la guerra. Y la otra vía ha sido la extorsión y ante todo el narcotráfico, ¿cierto? Entonces, no, pues venda cocaína y traiga armamento para financiar la guerra. Y eso lo ha hecho el paramilitarismo, la misma guerrilla se ha financiado una parte con eso. Por eso la frase de que el narcotráfico es el combustible del conflicto, en cierta medida tiene alguna realidad. Entonces, eso nos va configurando lo que es el escenario de las guerras que hemos vivido. El narcotráfico no tanto como causa, realmente ya si hablamos qué motivó a que estos grupos entraran en una confrontación bélica como la que hemos vivido, ahí sí nos toca ir separando épocas y ahí sí la perspectiva histórica es muy importante, porque justamente hasta antes del 50, digamos, que es una guerra entre dos partidos políticos básicamente, aunque hay matices porque ya ahí uno puede empezar a rastrear desde que se empieza a conformar la república, claro, la tensión fuerte entre los liberales radicales y conservadores, pero también hay matices de otros grupos, socialistas, comunistas, de menor medida un espíritu anarquista bastante perdido, pero que ya empezaba a respirar, tendencias socialdemócratas, pero esas eran minoritarias, porque la tendencia fuerte era de los conservadores y los liberales. Esos han sido como los actores principales en ese momento. Y las guerras que se desatan es por la conformación del Estado y el ejercicio del poder en el marco del Estado. Entonces ahí esa matriz es central. A medida que nos vamos llegando a los 50 y los 60, lo que va a pasar es que se da ese impacto de paz entre liberales conservadores, pero el pacto dejó por fuera a otros, y eso suele pasar con los pactos. Y esos otros que no se van a sentir reconocidos es lo que luego vamos a conocer como las guerrillas. Muchas de ellas de origen liberal y así se reconocieron, de origen liberal. Y entonces eso va a dar lugar a unas guerrillas, particularmente el ELN. Después del 50, entre el 50 hacia adelante, 50-70, van a surgir estos grupos guerrilleros y otros como el M-19, uno de los más sonados, y otros grupos que van a aparecer en ese pequeño periodo. Ahí ya las disputas van siendo de otro tipo y empieza a complejizarse el asunto, porque ya no es solamente quién manda en términos oficiales y del gobierno, sino también que aparecen otros actores interesados, no en ganarse el gobierno, sino en acabar las guerrillas. Y eso va a dar lugar a las autodefensas y adelante el paramilitarismo. En principio, eso es lo que intenta el paramilitarismo, ¿sí? Una manera paralela al Estado y muchas veces complementaria, acabar con la guerrilla, con una política de tierra arrasada. Eso que generó el desplazamiento forzado de millones de colombianos, bien porque la práctica la ejerció de manera más dura el paramilitarismo, pero no fue el único actor que recurrió a esa práctica. En segundo lugar, las guerrillas, y en tercero, el ejército, porque las fuerzas oficiales también han tenido un registro en ese tipo de prácticas. Lo que pasa es que decir las ideologías es relativamente sencillo. Lo que complejiza el panorama es cuando uno hace investigaciones en el terreno, porque de entrada uno podría clasificarlas. Por ejemplo, las FARC era una línea que lo mismo lo denominaban en su momento marxista,
marxista, leninista, maoísta. El ELN se aleja un poco de esa vía porque están más conectados con la revolución china, sobre la idea de una revolución cultural, y influenciados por Cuba, por la revolución cubana. Entonces le marca también un matiz. El M-19 influenciado por los cubanos también, pero intentando hacer el sancocho nacional, como decía Bateman, es decir, recrear eso en el contexto de lo que es Colombia. Entonces, eso le pondría ese signo a ese tipo de las guerrillas. En términos del Estado colombiano, ahí nos tocaría hacer todo un recorrido, porque el Estado colombiano fue el uno hasta la Constitución de 1991, porque eso sí marca una diferencia impresionante con lo que fue la de 1886, que es la que vamos a hacerle un giro. Y el giro de fondo es que ese nuevo Estado colombiano tiene signos de democracia participativa y refuerza mucho más el papel del ciudadano, y por lo tanto permitió abrir el espectro del sistema político de forma tal que aparecieran otros partidos políticos diferentes a los dos tradicionales. Por eso hoy día, cuando uno mira la conformación del Congreso de la República, ya no puede hacer lo que se hacía antes, que eran dos colorcitos. No, ahora eso tiene arcoíris. Entonces ahí ya puedes ir a mirar que tiene Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Polo, en fin, ya tenemos alrededor de 10, 8 o 12 agrupaciones que antes de la Constitución inexistentes, eso no aparecía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se abrió el sistema político. Entonces, eso lo hace más interesante para poder generar una democracia más activa e incluyente de la diversidad del país, porque eso es también como el diagnóstico que se hacía antes de la reforma. Era que se seguía leyendo el país en clave de Frente Nacional, o sea, turnémonos, y recuerde que el Frente Nacional ponía un presidente y el ministro de gobierno, que era el segundo cargo más importante, porque en esa época no existía vice, se le asignaba el partido opositor. Esa era una manera de compensar el poder. Entonces, si el presidente es liberal, el ministro de gobierno ya sabe que va a ser conservador, y a la inversa. Entonces, eso generaba ciertos equilibrios. La Constitución del 91 hace un diseño más sistemático del país y genera pesos, contrapesos y controles que van más allá de los partidos, pero creamos toda una institucionalidad. Por ejemplo, las Cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, y con una aparataje, las sillas, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, que eso permite que la democracia no se concentre el poder, y eso es central para poder entender también cómo era el régimen colombiano.